en su programa Con el Mazo Dando. Y hoy en Con el Mazo Dando, datos que usted no conoce de la América colonial. Y a mis espaldas tengo al Virrey Solís. Virrey Solís, bienvenido al programa de Con el Mazo Dando. Hola Jairo Andrés, ¿cómo estás? Es un placer saludarte y quiero felicitarte porque eres el verdadero periodista y usted y yo vamos a hablar de un tema muy importante de los datos que usted no conoce de la América colonial. Bueno, señor Virrey Solís, una pregunta. ¿Es cierto que en la América colonial los que cometían brujerías y otros delitos contra la Iglesia Católica se castigaban quemando a la gente en los palos conocido como en la hoguera y una ley llamada la Inquisición? ¿Qué tanto fue cierto lo de la Inquisición, Virrey Solís? Mire Jairo Andrés, La Inquisición fue creada por nosotros durante el periodo colonial para castigar a los herejes, a los brujos o a los hechiceros. Entonces, en Cartagena hicimos un palacio en la Inquisición para castigar a esos criminales quienes cometían de los delitos atroces contra la Iglesia Católica. Ah, bueno, Virrey Solís. Y otra pregunta, señor Virrey Solís. Es cierto que en la época colonial, ustedes cuando se iban de Santa Fe, hoy Bogotá, la capital de la República de Colombia, se iban desde en caballo hasta Guaduas y se transportaban por el río Magdalena hasta Barranquilla y luego en lancha se iban hasta Cartagena. Es cierto que en esa época colonial los medios de transporte eran transportarse por el río Magdalena en la lancha y a caballo. ¿Era cierto, señor Virrey Solís? sí Jairo Andrés, es totalmente cierto. Durante la época colonial, cuando yo me iba para España, me iba, mire, primero desde Santa Fe hasta Guaduas a punta de caballo, por el río Magdalena hasta Barranquilla y de ahí para Cartagena en lancha y en barco yo me iba para España. Entonces el caballo era un medio de transporte muy pero muy importante en la época colonial, amigo. Bueno, otra pregunta, Virrey Solís, acerca de los datos que usted no conoce acerca de la América colonial. Virrey Solís, le tengo una pregunta. ¿Es cierto que en la época colonial no había electricidad? ¿Con qué se alumbraban ustedes durante la época colonial? Buena pregunta, Jairo Andrés. Durante la época colonial nosotros utilizamos las velas, las antorchas para iluminarnos en las noches. Entonces, como en la época colonial no había electricidad, entonces nos tocó usar fogatas, antorchas, velas para iluminar nuestros hogares, Jairito. Entonces, muy buena pregunta. Bueno, Virrey Solís, voy a consultar una cosa, pero ya vengo y seguimos hablando. Bueno, hagamos un corte para comerciales, consulte y bueno, y seguimos conversando, amigo. Porque esto es Con el Mazo Dando, datos que usted no conoce de la época colonial. Ya regreso.